¿Alguna vez has sentido que hay lugares en este mundo que no deberían ser tocados por el hombre? Lugares donde la tierra misma susurra secretos que preferirías no escuchar. Hoy te voy a contar una historia que cambiará para siempre la forma en que miras el Gran Cañón. Es la historia de Kyle Marsh, un hombre que desapareció junto a su mejor amigo hace 5 años y regresó como un fantasma viviente, cargando un secreto tan oscuro que las autoridades lo mantuvieron en silencio durante meses. Cuando Kyle apareció en agosto de 2023, descalzo y vestido con pieles de coyote, sus ojos reflejaban algo que ningún ser humano debería haber visto. Si esto ya te ha hecho sentir un escalofrío, dale like ahora mismo, porque lo que voy a revelarte hoy no solo te quitará el sueño, sino que te hará cuestionar qué más se oculta en los rincones más profundos de nuestro mundo. Brandon Lowry murió de la forma más horrible que puedas imaginar, y Kyle fue testigo de cada segundo. Pero esa no es la parte más aterradora de esta historia. La parte más aterradora es quién los capturó y por qué. Vamos juntos a descubrir la verdad que cambió para siempre la historia de los parques nacionales americanos. Prepárate, porque una vez que escuches esto, ya no podrás dar vuelta atrás. El 12 de abril de 2018, Kyle Marsh y Brandon Lowry salieron de Las Vegas con el corazón lleno de aventura y las mochilas cargadas de sueños fotográficos. Kyle, de 27 años, trabajaba como fotógrafo para un periódico local. Brandon, de 29, se dedicaba a la fotografía comercial de bienes raíces. Ambos compartían una pasión obsesiva por capturar los amaneceres y atardeceres desde los rincones más inexplorados del Gran Cañón. Eligieron el sendero Hans Creek, una de las rutas más peligrosas y aisladas del parque, un camino que requiere permisos especiales y que solo los montañistas más experimentados se atreven a recorrer. Este sendero de 12 millas de ida, con un descenso al río Colorado que toma entre 6 y 8 horas, se había convertido en su obsesión. Kyle y Brandon obtuvieron un permiso para una caminata de 7 días, del 11 al 18 de abril. Se registraron en la estación de guardaparques en Desert View el jueves 11 de abril a las 3 de la tarde. La guardaparques María Solano, quien los recibió, anotó en el registro que los excursionistas tenían el equipo necesario: navegador GPS, teléfono satelital y agua para 7 días completos. Kyle listó a su hermana Sarah Marsh, de Reno, como su contacto de emergencia. Brandon hizo lo mismo con su madre, Linda Lowry. El plan de ruta era descender al río por el sendero Hans Creek, establecer un campamento base en el arroyo, y luego explorar los cañones laterales en busca de ángulos únicos para sus fotografías. Eran profesionales, meticulosos, obsesivos con los detalles. Nadie podía imaginar que estaban caminando hacia su propia perdición. El último contacto confirmado con el mundo exterior fue el 14 de abril a las 8:30 de la mañana. Kyle envió un mensaje de texto a su hermana vía teléfono satelital. Todo está bien, vistas increíbles. Brandon fotografió un atardecer asombroso ayer. Mañana vamos a explorar los cañones laterales al este del campamento. Podríamos estar fuera de contacto por 1 o 2 días. No te preocupes. Ese fue su último mensaje, sus últimas palabras antes de que la tierra se los tragara como si nunca hubieran existido. Cuando el 18 de abril Kyle y Brandon no aparecieron en el horario de regreso programado, la hermana de Kyle contactó al servicio de guardaparques. La búsqueda inicial comenzó ese mismo día. Un equipo de guardaparques siguió el sendero principal Hans Creek hasta el campamento base en el arroyo, donde encontraron los restos de una fogata y varias latas, pero ningún signo de actividad humana reciente. La tienda y la mayor parte del equipo habían desaparecido como si se los hubiera llevado el viento. La búsqueda continuó el 19 de abril con la ayuda de helicópteros y el equipo de búsqueda y rescate del condado de Coconino. No se encontraron rastros de los excursionistas en el área del sendero Hans Creek ni en los cañones laterales adyacentes. El 21 de abril, el vehículo de Kyle, un Jeep Wrangler rojo 2014, fue encontrado estacionado en una vieja carretera de acceso al mirador Red Canyon, aproximadamente a 4 millas del inicio oficial del sendero Hans Creek. El vehículo estaba cerrado con llave, y las llaves habían desaparecido. Dentro del auto estaban los documentos de registro del vehículo, un mapa de carreteras del Parque Nacional y una botella de agua de plástico vacía. No se encontraron notas ni indicaciones de los planes de los turistas. El rastreador GPS del auto
mostró que había llegado a esta ubicación el 11 de abril a las 4:40 de la tarde y no se había movido desde entonces. La búsqueda a gran escala continuó hasta el 28 de abril. La operación involucró a guardaparques del Parque Nacional, voluntarios de equipos de búsqueda y rescate de Arizona y Nevada, 2 helicópteros y un equipo de perros especialmente entrenados para buscar personas en terreno accidentado. La búsqueda cubrió un área con un radio de 15 millas desde la ruta presunta de los excursionistas, incluyendo el sendero principal Hans Creek y docenas de cañones laterales y barrancos. Los rescatistas revisaron todas las cuevas conocidas, salientes rocosos y lugares donde los excursionistas podrían haber buscado refugio del clima, pero no se encontraron signos de Kyle Marsh y Brandon Lowry. Era como si la tierra misma se los hubiera tragado, como si nunca hubieran existido. Y durante 5 largos años, esa fue la terrible verdad que sus familias tuvieron que aceptar. Una investigación oficial determinó que las condiciones climáticas inestables prevalecían en el área del Gran Cañón entre el 11 y el 14 de abril. Las temperaturas diurnas oscilaban entre 18 y 24 grados Celsius en el borde del cañón y entre 28 y 35 grados en el fondo. Las temperaturas nocturnas bajaban a 4 grados en el borde y 15 grados junto al río. El 13 de abril, el área experimentó una breve lluvia con una intensidad de hasta 12 milímetros por hora, lo que podría haber creado condiciones peligrosas en los senderos resbaladizos. El 14 y 15 de abril, vientos fuertes soplaron a velocidades de hasta 45 kilómetros por hora. El detective Robert Campbell de la oficina del sheriff del condado de Coconino, quien investigaba la desaparición, compiló un informe detallado sobre los últimos movimientos conocidos de los excursionistas. Según los registros de la gasolinera, Kyle y Brandon repostaron combustible en la ciudad de Tusayan al mediodía del 11 de abril. La cajera de la gasolinera, Jennifer Rodríguez, los identificó posteriormente a través de fotografías y confirmó que habían comprado baterías adicionales y barras energéticas. En la tienda de comestibles Desert View del parque, compraron comida enlatada y fruta seca a las 2 de la tarde de ese mismo día. El vendedor Mike Torres los recordaba porque tardaron mucho tiempo en elegir su comida y discutieron sobre el peso de sus mochilas. Las familias de los excursionistas desaparecidos contrataron al investigador privado David Stone, un exagente del FBI especializado en encontrar personas desaparecidas en parques nacionales. Stone realizó una investigación independiente durante 3 semanas en mayo de 2018. Entrevistó a todos los excursionistas y empleados del parque que estuvieron en el área del sendero Hans Creek entre el 11 y el 15 de abril. Una familia de turistas de California, James y Barbara Miller, reportaron haber visto a 2 jóvenes con equipo de cámara en el sendero la mañana del 12 de abril, pero no pudieron identificarlos con certeza. El guardaparques Thomas Wilson, quien patrullaba la parte este del cañón, no encontró a nadie en el sendero Hans Creek después del 11 de abril. Stone también investigó la posibilidad de que los excursionistas se hubieran desviado de su ruta declarada. El análisis de las pistas GPS de otros excursionistas y los datos de torres celulares mostraron que prácticamente no hay recepción de teléfonos celulares en la parte este del cañón a más de 3 millas del borde. La comunicación satelital solo funciona con una vista clara del cielo y puede interrumpirse en cañones estrechos y bajo salientes rocosos. La última conexión registrada del teléfono satelital de Kyle a la red ocurrió el 14 de abril a las 8:29 de la mañana en un punto con coordenadas 36 grados 3 minutos de latitud norte y 111 grados 51 minutos de longitud oeste, lo que corresponde a un área a 3 millas al este del sendero principal Hans Creek. A finales de mayo de 2018, la búsqueda oficial había sido suspendida. Kyle Marsh y Brandon Lowry fueron declarados presuntamente muertos. Los investigadores citaron la caída de un acantilado mientras intentaban tomar fotografías desde ubicaciones peligrosas como la causa más probable de la tragedia. El informe del detective Campbell indicaba que el Parque Nacional del Gran Cañón experimenta entre 8 y 12 accidentes fatales relacionados con caídas cada año. Los cuerpos de las víctimas no siempre se encuentran debido a la complejidad del terreno y la posibilidad de que sean arrastrados por el agua durante las lluvias. La compañía de seguros State Farm negó la compensación a la familia en junio de 2018, citando la falta de evidencia de muerte y los cuerpos de las víctimas. El abogado de la familia, Kevin Brunner,
apeló al Tribunal de Distrito de Nevada, presentando como evidencia el informe del investigador privado y el testimonio de expertos de que era imposible sobrevivir en el cañón sin suministros de agua por más de 7 días. El caso se escuchó hasta octubre de 2019, cuando el tribunal dictaminó declarar a Kyle Marsh y Brandon Lowry fallecidos con fecha de muerte del 18 de abril de 2018. La familia de Kyle recibió una compensación de seguro de vida de $250,000 en diciembre de 2019. Los padres de Brandon, Linda y Robert Lowry, recibieron una cantidad similar en febrero de 2020. Sarah Marsh usó parte del dinero para crear un fondo conmemorativo para ayudar a las familias de excursionistas desaparecidos en parques nacionales. Los padres de Brandon vendieron su casa en Reno y se mudaron con parientes en Oregón. Entre 2018 y 2022, hubo 4 incidentes más que involucraron a turistas en el área del sendero Hans Creek. En septiembre de 2019, Marcus Johnson, un turista de Texas, se rompió la pierna cuando cayó de una roca mientras tomaba una foto. Fue evacuado en helicóptero 6 horas después de recibir la señal de socorro. En mayo de 2020, una pareja de turistas de Canadá se perdió en un sendero lateral y pasó 2 días sin agua hasta que fue encontrada por un equipo de búsqueda. En agosto de 2021, un grupo de 4 estudiantes de la Universidad de Arizona quedó atrapado en una tormenta eléctrica y se refugió bajo un saliente rocoso durante 18 horas hasta que el clima mejoró. El incidente más grave ocurrió en octubre de 2022, cuando el escalador experimentado Daniel Clark de Colorado cayó en una grieta de aproximadamente 40 pies de profundidad. Su cuerpo fue encontrado solo después de 5 días de búsqueda. Clark había planeado seguir la misma ruta que Kyle y Brandon habían tomado 4 años antes. En su mochila se encontró una impresión de un artículo sobre su desaparición y un mapa marcado con la ubicación presunta de los últimos excursionistas desaparecidos. Las estadísticas sobre operaciones de búsqueda y rescate en el Gran Cañón muestran un aumento constante en el número de incidentes. En 2018, hubo 265 casos que requirieron la intervención de servicios de rescate. En 2019, hubo 283. En 2020, fueron 307 y en 2021, 331. El 70% de todos los incidentes ocurren entre mayo y septiembre, cuando las temperaturas en el cañón alcanzan los 45 grados Celsius a la sombra. El sendero Hans Creek es una de las 5 rutas más peligrosas del parque, junto con el sendero Butcher, New Hans Trail, Tanner Trail y Beamer Trail. La guardaparques María Solano, quien recibió a Kyle y Brandon en abril de 2018, se trasladó al Parque Nacional Yellowstone en marzo de 2020. En una entrevista con el periódico local Flagstaff Daily Sun, dijo que recuerda a estos turistas porque parecían bien preparados y tenían equipo de alta calidad. Según ella, no parecían aficionados inexpertos que subestimaran los peligros del cañón. Solano notó que ambos hombres hicieron preguntas conocedoras sobre las condiciones climáticas, fuentes de agua y rutas de salida alternativas en caso de emergencia. El detective Robert Campbell se retiró en enero de 2021, pero mantuvo todos los archivos del caso sobre la desaparición de Kyle Marsh y Brandon Lowry en su archivo personal. En una entrevista telefónica en marzo de 2022, dijo que el caso siguió siendo uno de los más misteriosos de sus 28 años en la aplicación de la ley. Campbell enfatizó que la completa ausencia de cualquier rastro o pista en un área de búsqueda tan limitada era inusual, incluso para el Gran Cañón. El investigador privado David Stone continuó su investigación no oficial hasta 2021, regresando periódicamente al cañón para explorar nuevas áreas. Inspeccionó más de 30 cuevas y refugios rocosos dentro de un radio de 10 millas de la ruta presunta de los turistas. En algunas cuevas, encontró basura moderna, incluyendo botellas de plástico, latas y trozos de ropa. Pero ninguno de estos artículos pertenecía a los hombres desaparecidos. Stone también entrevistó a todos los guías y pilotos de tours en helicóptero que trabajaron en el área del cañón en abril de 2018. Ninguno de ellos reportó haber visto a alguien en la parte este del cañón durante ese periodo. El último intento oficial de encontrar rastros de Kyle y Brandon fue realizado en septiembre de 2021 por un grupo de voluntarios de la Organización de Búsqueda y Rescate de Nevada. El equipo de 12 personas pasó 4 días en el cañón usando equipo moderno.
incluyendo drones con cámaras de imagen térmica y radar de penetración terrestre para buscar objetos enterrados. La inspección cubrió áreas que anteriormente habían sido inaccesibles para los equipos de búsqueda debido a la complejidad del terreno. Los voluntarios encontraron varios huesos de animales, fragmentos de equipo de campamento viejo y monedas que datan de principios del siglo XX, pero no se encontraron rastros de los excursionistas desaparecidos. Para el verano de 2023, el caso de la desaparición de Kyle Marsh y Brandon Lowry había sido prácticamente olvidado. Ocasionalmente aparecían artículos sobre ellos en foros de Internet dedicados a crímenes sin resolver y desapariciones misteriosas. Algunos usuarios propusieron teorías sobre abducciones alienígenas, túneles subterráneos o experimentos gubernamentales secretos. La mayoría de los expertos acordaron que los turistas habían muerto en un accidente y que sus cuerpos habían sido arrastrados por aguas de inundación o devorados por animales salvajes. El sendero Hans Creek permaneció abierto a los visitantes, pero el número de turistas que eligieron esta ruta disminuyó significativamente después de la desaparición de Kyle y Brandon. La administración del parque endureció los requisitos para obtener permisos para excursionismo en senderos remotos e introdujo el registro obligatorio de rastreadores GPS para grupos de menos de 3 personas. Las nuevas reglas entraron en vigor en enero de 2020 y permanecen vigentes hasta el día de hoy. La hermana de Kyle, Sarah Marsh, se mudó de Reno a Denver en agosto de 2021 y consiguió un trabajo en una empresa que fabrica navegadores GPS para turismo extremo. Continuó manteniendo contacto con la administración del Parque Nacional y recibía notificaciones de cualquier nuevo descubrimiento en el área del cañón. La madre de Brandon, Linda Lowry, murió de cáncer en noviembre de 2022, sin saber nunca qué había pasado con su hijo. El 23 de agosto de 2023, el guardaparques Thomas Adams comenzó su turno en el centro de visitantes Desert View a las 7 de la mañana. El clima estaba despejado, la temperatura del aire era de 22 grados Celsius y la visibilidad superaba las 15 millas. A las 8:30 de la mañana, un hombre se acercó al mostrador de información que Adams inicialmente confundió con uno de los turistas extremos que regularmente visitan áreas remotas del cañón. El hombre estaba descalzo y su ropa consistía en un pedazo de cuero curtido que parecía piel de animal drapeado sobre sus hombros. Su cabello y barba eran largos y enmarañados, su piel cubierta con una capa de suciedad y rasguños. Adams inmediatamente se dio cuenta de que el hombre necesitaba atención médica. El hombre tenía dificultad para mantenerse en pie. Sus manos temblaban y sus ojos no se enfocaban en la persona con la que estaba hablando. Cuando se le preguntó cómo se sentía, respondió de manera incoherente, repitiendo las palabras 5 años y Brandon está muerto varias veces. Adams llamó a los servicios médicos de emergencia y sentó al hombre en un banco a la sombra de un edificio. 12 minutos después, llegó un equipo de paramédicos del Centro Médico Flagstaff. La paramédico Jessica Rodríguez registró los siguientes signos vitales: pulso 120 latidos por minuto, presión arterial 90/60, temperatura corporal 35.7 grados Celsius. El paciente mostró signos de deshidratación, agotamiento y múltiples lesiones en la piel, incluyendo cicatrices, quemaduras y rasguños frescos. Se encontró un tatuaje en espiral en su pecho, hecho de manera primitiva, presumiblemente con carbón o hollín. El hombre evitaba el contacto visual directo, se encogía ante ruidos fuertes y se negó a subir a la ambulancia hasta que se apagaron la radio y las luces intermitentes. En el hospital, el paciente fue colocado en la unidad de cuidados intensivos. El médico tratante, Dr. Michael Stevens, ordenó un examen completo, incluyendo análisis de sangre, radiografías, una resonancia magnética del cerebro y una consulta psiquiátrica. Los resultados de las pruebas mostraron deshidratación severa, deficiencia de vitaminas B y D, anemia y rastros de alcaloides vegetales desconocidos en la sangre. Las radiografías revelaron fracturas curadas de 2 costillas y el radio izquierdo. La resonancia magnética del cerebro no mostró cambios patológicos. La psiquiatra Dra. Sarah Thompson realizó una entrevista inicial con el paciente el 24 de agosto. El hombre pudo responder preguntas simples, pero tuvo dificultad para recordar memorias coherentes. Dio su nombre como Kyle Marsh y su fecha de nacimiento como 15 de enero de 1996. Cuando se le preguntó qué año era, respondió
2018 o 19. Cuando se le dijo la fecha correcta, permaneció en silencio durante mucho tiempo y luego comenzó a llorar. Thompson anotó signos de trastorno de estrés postraumático y trastorno disociativo en su historial médico. La administración del hospital contactó a la oficina del sheriff del condado de Coconino el 25 de agosto. La detective Ana Vázquez, especializada en casos de personas desaparecidas, llegó al hospital a las 2 de la tarde para una entrevista preliminar. Vázquez comparó fotos del paciente con materiales del caso de 5 años y concluyó que podría ser Kyle Marsh. Se tomaron muestras de ADN y huellas dactilares para identificación final. Los resultados del examen confirmaron la identidad del hombre. El 27 de agosto, la noticia de que Kyle Marsh estaba vivo conmocionó a todos los involucrados en la investigación de su desaparición. La hermana de Kyle, Sara, recibió la notificación de la detective Vázquez a las 4 de la tarde del 27 de agosto. Inmediatamente voló de Denver a Flagstaff y llegó al hospital a las 10 de la noche de ese mismo día. Cuando Kyle vio a su hermana, no la reconoció al principio, pero después de unos minutos, su memoria comenzó a regresar. Abrazó a Sara y repitió varias veces: «Pensé que nunca te volvería a ver». El padre de Brandon, Robert Lowry, voló desde Oregón el 28 de agosto. El encuentro con él tuvo lugar en presencia de una psiquiatra y la detective Vázquez. Cuando Lowry preguntó sobre el destino de su hijo, Kyle respondió: «Lo quemaron. Lo quemaron vivo y no pude hacer nada al respecto». Después de eso, se negó a responder cualquier pregunta hasta el día siguiente. Lowry salió del hospital sin decir una palabra. Más tarde le dijo a los reporteros que creía la historia de Kyle, pero no entendía quién podría haber cometido tal crimen. La primera entrevista detallada con Kyle tuvo lugar el 29 de agosto en presencia de su abogado Kevin Brunner, la detective Vázquez y la psiquiatra Thompson. La conversación fue grabada en video y duró 2 horas y 20 minutos. Kyle dijo que el 14 de abril de 2018, él y Brandon dejaron el sendero principal Hans Creek en busca de ángulos interesantes para fotografía. Se dirigieron hacia una formación rocosa conocida como Elves Chasm, ubicada aproximadamente a 2 millas al este de su campamento. Según Kyle, Brandon fue adelante para revisar posibles lugares de filmación, mientras Kyle sacaba su equipo de cámara de su mochila. Unos minutos después, escuchó un grito y los sonidos de una lucha. Cuando Kyle corrió hacia la fuente de los sonidos, vio a Brandon siendo sujetado por varios hombres vestidos con pieles primitivas de animales. Los rostros de los atacantes estaban cubiertos con tatuajes o pintura, y su cabello estaba trenzado con huesos y plumas entretejidos. Llevaban lanzas con puntas de piedra y cuchillos de obsidiana. Kyle trató de huir, pero fue rodeado por 3 personas más que aparecieron desde detrás de las rocas. Lo agarraron, ataron sus manos detrás de la espalda con una cuerda hecha de fibras vegetales y cubrieron su boca con un pedazo de cuero. Los atacantes no dijeron una palabra, comunicándose entre sí a través de gestos y sonidos silenciosos que se asemejaban a llamadas de pájaros. Kyle y Brandon fueron llevados en la dirección opuesta de su campamento a través de una grieta estrecha entre rocas altas que era invisible desde el aire. El viaje tomó varias horas a lo largo de senderos empinados y cornisas rocosas. Los cautivos fueron obligados a caminar descalzos. Sus zapatos y la mayor parte de su ropa habían sido tomados de ellos inmediatamente después de su captura. Al atardecer, el grupo llegó a la entrada de un sistema de cuevas ubicado en la pared escarpada de un cañón lateral. La entrada estaba camuflada por un dosel de rocas y ramas, haciéndola imposible de ver desde el fondo del cañón o desde el lado opuesto. Dentro de la cueva, ardían antorchas, iluminando los corredores tallados en la roca. Kyle describió la vivienda como un sistema de cuevas y túneles interconectados que se extendían a una profundidad considerable en la roca. Algunas habitaciones tenían nichos tallados para almacenar alimentos y herramientas, mientras que otras tenían áreas para dormir que consistían en depresiones en el suelo forradas con pieles de animales. En la cueva central había un altar hecho de piedra plana cubierto con huesos de varios animales, cráneos y símbolos extraños pintados con ocre y carbón. Según Kyle, siempre había entre 12 y 15 hombres en las cuevas, con edades que iban desde adolescentes hasta ancianos. Todos tenían tatuajes distintivos en sus rostros y cuerpos, vestían ropa hecha de pieles curtidas y seguían una jerarquía estricta encabezada por un anciano con cabello blanco,
y numerosas cicatrices en su pecho y brazos. Los otros llamaban a este hombre la sangre, y lo trataban con obvio respeto y temor. Kyle y Brandon fueron mantenidos en una cueva separada, cuya entrada estaba bloqueada por una piedra pesada. Eran alimentados una vez al día con carne hervida de origen desconocido, raíces y agua con un sabor amargo. Cada mañana eran llevados al altar donde la sangre realizaba un ritual que incluía recitar hechizos incomprensibles, quemar hierbas y cortar las manos de los prisioneros. La sangre era recogida en un tazón de piedra y vertida sobre el altar. Los intentos de comunicarse con los secuestradores fueron infructuosos. Respondían solo con gestos o sonidos monosilábicos, dando la impresión de que no conocían el inglés o habían hecho voto de silencio. Kyle notó que algunos de los miembros más jóvenes del grupo a veces intercambiaban miradas y susurraban entre ellos, pero se detenían cuando aparecían los miembros mayores. La disciplina se aplicaba estrictamente. Las más mínimas infracciones eran seguidas por castigos dolorosos en forma de quemaduras con metal al rojo vivo o cortes con cuchillos de piedra. 2 semanas después de su captura, Brandon intentó escapar. Según Kyle, esto sucedió durante uno de los rituales cuando los guardias estaban distraídos por una ceremonia de sacrificio animal. Brandon logró salir de la cueva y comenzó a escalar la pared rocosa, pero fue visto por uno de los miembros más jóvenes del grupo. Fue capturado unas horas después, a media milla de las cuevas. El castigo fue inmediato y público. Se encendió un gran fuego en la cueva central y se cavó un pozo profundo en el suelo que se llenó con carbones humeantes y ramas secas. Kyle fue obligado a presenciar la ejecución de su amigo. Brandon fue atado a una estaca de madera y lentamente bajado al pozo ardiente. Gritó durante varios minutos. Luego su voz se detuvo. La sangre cantó hechizos en un idioma incomprensible, arrojando periódicamente varios objetos al fuego: huesos, hierbas secas, pedazos de metal. La ceremonia duró hasta el amanecer. Los restos de Brandon fueron removidos del pozo y colocados en un nicho de piedra en una de las cuevas lejanas. Después de la muerte de Brandon, la actitud hacia Kyle cambió. Ya no lo mantuvieron en aislamiento, sino que se le permitió moverse por las cuevas bajo la supervisión de guardias. Kyle fue obligado a participar en rituales diarios, que incluían arreglar huesos de animales en un orden específico, preparar decocciones de plantas desconocidas y usar máscaras hechas de cabezas secas de coyotes y ciervos. La negativa a participar en las ceremonias era castigada con quemaduras de metal al rojo vivo o cortes profundos de cuchillos de piedra. Kyle dijo que los miembros del grupo se llamaban a sí mismos descendientes de la serpiente llorona y se consideraban los últimos guardianes de los ritos antiguos que sus antepasados habían realizado en el cañón durante cientos de años. Según sus creencias, el mundo moderno había profanado las tierras sagradas, y solo los sacrificios constantes podían prevenir el desastre. Kyle se convirtió en un símbolo viviente de esta profanación que tenía que ser limpiada a través del sufrimiento y los rituales antes de ser sacrificado. El tiempo pasó lenta y monótonamente en las cuevas. Kyle perdió la noción de días y meses, orientándose solo por las estaciones cambiantes, basándose en la temperatura del aire que entraba por los agujeros de ventilación en la roca. Su cabello y barba crecieron largos y fueron periódicamente afeitados con hojas de piedra. Nuevas cicatrices y quemaduras de procedimientos rituales aparecieron en su cuerpo. La prueba más dolorosa fue el tatuaje de su pecho, que fue quemado con carbones calientes durante varias horas. El estado mental de Kyle se deterioró gradualmente. Comenzó a olvidar los detalles de su vida anterior, los nombres de parientes y amigos, y las fechas de eventos importantes. La realidad se mezcló con alucinaciones causadas por el uso constante de pociones narcóticas. Trató de suicidarse varias veces, pero los miembros del grupo lo vigilaban las 24 horas y le impedían hacerse daño serio. La única esperanza de salvación era la posibilidad de un colapso de parte del sistema de cuevas. Kyle notó que en algunos túneles había un sonido constante de goteo de agua, y aparecían nuevas grietas en las paredes. La destrucción era especialmente activa durante periodos lluviosos, cuando el agua se filtraba a través de grietas en la roca y erosionaba la piedra caliza. Kyle secretamente aflojó las piedras en uno de los puntos débiles, esperando crear una ruta de escape. La oportunidad surgió en julio de 2023, cuando lluvias intensas cayeron en el área del cañón durante 4 días seguidos.
Parte del techo se derrumbó en una de las cuevas, bloqueando el paso a la parte central de la vivienda. La mayoría de los miembros del grupo estaban ocupados limpiando los escombros, y la guardia de Kyle bajó. Aprovechando la conmoción, se abrió paso a través de la sección de pared que había aflojado hacia el túnel adyacente y comenzó su ascenso a la superficie. El viaje a la salida tomó varias horas. Kyle escaló a través de grietas estrechas y cornisas resbaladizas, perdiendo el conocimiento varias veces por el agotamiento. Cuando finalmente llegó a la superficie, era de mañana. Estaba en el fondo de un cañón lateral estrecho rodeado por paredes escarpadas de más de 100 pies de altura. La única salida era un lecho de arroyo seco que conducía hacia el cañón principal. Kyle caminó por el lecho del arroyo durante 3 días, alimentándose de raíces de plantas y agua de lluvia recogida en depresiones rocosas. Esta historia nos enfrenta a una verdad brutal. Hay lugares en este mundo donde la civilización nunca llegó realmente, donde antiguos rituales y creencias sobreviven en las sombras más profundas de la tierra. Kyle regresó, pero el precio de su supervivencia fue la vida de su mejor amigo y 5 años de su alma. Los descendientes de la serpiente llorona siguen ahí afuera, en algún lugar del desierto americano, esperando a su próxima víctima. Si esta historia te ha removido algo por dentro, si sientes que hay verdades que preferiríamos no conocer, comenta, yo camino entre sombras. Porque hay secretos que la tierra guarda celosamente, y algunos de nosotros estamos destinados a descubrirlos. La próxima semana te revelaré otro misterio que las autoridades han mantenido en silencio durante décadas. Porque cuando abres los ojos a la oscuridad que nos rodea, ya no puedes cerrarlos. Y esa, hermano, es tanto una bendición como una maldición que tendrás que aprender a cargar.